Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, en el verso 35. Hechos capítulo 20, en el verso 35. ¿Sí lo tenemos? Amén. Vamos a darle lectura, por favor. Dice así, verso 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Una vez más, dice el verso 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hagamos una oración. Padre bendito, gracias por la reunión de esta mañana. Señor, estamos en tu presencia siempre, y hoy que usamos tu palabra queremos pedirte que nos ayudes a que cada uno de nosotros podamos andar como siervos tuyos, que queramos ser obedientes como tus hijos que somos, pero necesitamos de tu poder, Señor. Necesitamos que nos ayudes por tu gracia, Padre, que tú derramas en todos los que has salvado. Especialmente ayúdanos en este mes que vamos a hablar sobre el objetivo, la obra de apoyar la obra misionera, Señor, y también, por supuesto, el apoyo que cada creyente aporta a la iglesia local. Señor, queremos que tú nos dirijas, que nos enseñes, que nos capacites, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer, algunas no queremos hacer todavía, pero Señor, sabemos que en tu poder sí se puede, y que es una buena obra. Así es que, Padre, queremos que obres en nuestros corazones y que nos enseñes a reflejar el amor que tú ya vertiste en cada uno de nosotros. Por Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. El tema para este día es bien sencillo. Es mejor dar que recibir. ¿Cómo le suenan estas palabras cuando se escuchan, no? ¿Cómo le suenan? Es mejor dar que recibir. ¿Usted no sé, está de acuerdo con esto? No sé, así es, no me lo conteste, pero en su corazón, ¿qué siente cuando alguien le dice es mejor dar que recibir? ¿Qué sentimiento tiene cuando escucha esto? ¿Es un sentimiento agradable o más bien así como que lo lleva a dudar, ¿no? Sí, porque normalmente nuestra naturaleza no piensa así, ¿ok? Sí, normalmente la naturaleza piensa, no, es mejor recibir que dar, ¿no? A ver, ¿usted qué opina? Piénselo. ¿No creen ustedes que sería un buen texto como para ponerlo como para ponerlo ahí en su puerta? Normalmente en las puertas de las casas ponemos cosas como, no sé, la bendición de Dios está conmigo, ¿no? O Dios ayúdame en mis necesidades, no sé, pero no sé si alguien ha puesto en su puerta algo así como es mejor dar que recibir. Ven a mi casa porque es mejor dar que recibir, ¿no? Yo quiero aportar, ¿no? Nadie hace eso, ¿okay? Siempre la mente está pensando en no tanto qué puedo dar. Yo creo que la mayoría de la vez estamos pensando en qué puedo recibir, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo se estaba despidiendo de una iglesia. Bueno, más bien estaba despidiendo de los líderes de una iglesia, allá, de los líderes de la iglesia en Éfeso en su tiempo. Y Pablo quería enseñarles sobre la necesidad de que, empezando por los líderes, y obviamente que los líderes enseñaran a la congregación que era importante aprender a dar,
De hecho, esto se aprende. Yo creo que nadie nace con el deseo de dar. Esto se aprende, especialmente cuando se trata de la obra de Dios. Es decir, allá los hombres, muchos hombres están dispuestos a dar, pero cuando se trata de la obra de Dios, no cualquiera, solamente los hijos de Dios. Pablo sabía que en la iglesia hay necesidades, ¿ok? Y que Dios había llamado a sus hijos, a los creyentes, a que tenían que solventar las necesidades de la iglesia, ya sea necesidades en la iglesia local o las necesidades en cualquier otra iglesia que tuviera, obviamente, de santos. Ahora, imagínense qué pasaría, qué pasaría, por ejemplo, en la iglesia local de Benson. Aquí, ¿qué pasaría? ¿Usted qué se imagina que pasaría si un día de repente usted dice, a partir de hoy ya no voy a contribuir con mis recursos económicos? ¿Qué creen ustedes que pasaría en la iglesia local de Benson? Así siendo realistas, ¿qué pasaría? ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría? Pues no tendríamos una iglesia local, un edificio, ¿ok? Y usted me dice, no, es que lo va a sostener el poder de Dios. A ver, explícale eso a los que cobran la luz, ¿no? Explícale eso a los que te cobran toda la factura. Explícalo y dile así, no, sabes que no te puedo pagar porque la iglesia la sostiene el poder de Dios. No sé si me entiendan. A Dios le plació usar la iglesia. ¿Cómo obra Dios? Dios quiso obrar a través de los creyentes, ¿ok? A través de los creyentes, para que a través de los creyentes fluyera el amor de Dios y fueran beneficiados todos aquellos que han confiado en Dios. Aún son beneficiados los que no han confiado en Dios, pero Dios ha decidido usar a los creyentes. Pero a veces los creyentes no entendemos esto, ¿ok? Que usted y yo somos un canal de bendición para los demás, o más bien deberíamos ser un canal de bendición para los demás. Y yo sé que esto no es fácil, ¿ok? Pero sí se puede. Por eso en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, en el verso 7, cuando Pablo le escribió a Timoteo para enseñarle que siguiera participando en la predicación del Evangelio y que lo enseñara a la iglesia, Pablo le dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu ¿se acuerdan del texto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que el participar en la obra de Dios es un mandato de Dios, pero Dios nos ha dicho que sí se puede. Y aún aquí en estas palabras de Pablo a los líderes de Efesios les dejó saber que esta frase, ¿no? Porque es más bienaventurado es dar que recibir. No hay en ninguna otra parte de la Biblia donde podamos encontrar cuándo Jesucristo dijo estas palabras. Posiblemente Pablo escuchó en algún momento que estuvo con Cristo, pero no hay un registro, ¿ok? Pero Pablo dice que Jesucristo sí dijo estas palabras: más bienaventurado es dar que recibir. Y la pregunta es, ¿en qué es más bienaventurado dar que recibir? Porque normalmente cuando hablamos de dar y recibir, nosotros pensamos, no, el que es bienaventurado es el que recibe, ¿ok? Más bien el que da se queda pobre, ¿no? A veces pensamos así, ¿no? Por eso nosotros pensamos que es mejor recibir que dar, ¿no? Es como si hiciera yo esto, ok, hermanos, vamos a hacer dos cosas aquí en la iglesia, ¿ok? Quiero que de este lado se pongan todos van a participar. Quiero que de este lado se pongan todos los que hoy quieren dar, ¿no? Y quiero que de este lado se pongan todos aquellos que hoy van a recibir un beneficio. ¿De qué lado te pondrías? Piénsalo, ¿de qué lado te pondrías? Aquí de este lado los que van a recibir, de este lado los que van a dar. Y no sé, yo me imagino, yo pienso que van a hacer esto, yo pienso que todos van a correr para este lado. O sea, los que van a dar. Y pienso que a este lado no se va a quedar nadie, ¿no? Bueno, esa es la idea de Dios, ¿ok? Dios quisiera que así fuera. Que los creyentes sepan que desde la perspectiva de Dios es mejor que un creyente sea conocido como alguien que es fácil
que debe estar siempre dispuesto a dar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es así, ¿cierto? ¿Qué le da usted a Dios? ¿Qué le damos a Dios realmente? Pero Dios siempre nos está dando, ¿no? O sea, ¿sí o no? Dios siempre te está dando. No hay un momento en el que Dios ha dejado de darte algo. Si estás respirando oxígeno es porque el oxígeno es de Dios en realidad, ¿ok? ¿Quién creó el oxígeno? Dios. ¿Quién creó el corazón tuyo que está palpitando? Dios. ¿Quién creó el sol? Dios. Todo lo que existe es creación de Dios y Dios la usa para tu sostenimiento. No hay tal cosa como que Dios está descansando, ¿no? La Biblia dice que el séptimo día descansó de las obras de creación, pero no ha descansado Dios, nunca descansa, necesita descansar Dios en su obra de sostener su creación. Dios es un continuo dar y dar y dar. Y de hecho, si lo analizas bien, toda la naturaleza, excepto el hombre, no deja de dar. Nosotros hablamos a veces de que los animales son seres irracionales, no piensan y son hasta inútiles, pero los animales tienen esa, si usted quiere, ese instinto siempre de dar y no cuestionan, ¿ok? Las cosas inanimadas siempre dan, ¿no? Y porque reflejan el amor de Dios, ¿no? O como alguien lo dijo de esta forma, ¿no? Las nubes dan su lluvia, ¿no? Y la lluvia cae en la tierra y la tierra no se queda con la lluvia, ocupa la que necesita y la devuelve a los ríos ocupan la lluvia que necesitan y la devuelven a los mares ocupan la lluvia que necesitan y la devuelven a través de la evaporación a las nubes y así sucesivamente, ¿no? Y si hablamos del oxígeno, ¿no? Y Dios, el sol da su calor y las plantas reciben el calor y la transforman a través de la fotosíntesis en oxígeno, y los animales toman el oxígeno, lo usan y después mueren, su cuerpo regresa a la tierra y la tierra se alimenta y la tierra otra vez hace el proceso y es un ciclo, ¿ok? Y a veces el hombre, según se ha dicho alguna vez, es el el único que rompe este ciclo, ¿no? Como que el hombre a veces es el que no engrana en esta situación de dar, porque realmente el hombre a causa del pecado ha dejado de reflejar el amor de Dios. Pero Pablo dice que los creyentes, estos que ahora tienen el poder de poder reflejar el amor de Dios, deben volver a acomodarse en este ciclo de dar. Pero recuerden que una vez que somos salvos, no automáticamente ya somos capaces de dar. Tenemos el poder de Dios para hacerlo, pero necesitamos creerle a Dios y comenzar a actuar. ¿Sí me entienden? Y Pablo dice que esto es mejor, hay una bienaventuranza, es mucho mejor que dar que recibir. Entonces quiero hablar de eso, ¿no? ¿Por qué Pablo dijo que es mejor dar que recibir? De entrada, si Cristo dijo que es mejor dar que recibir, es así, ¿estamos de acuerdo? Nosotros deberíamos tener con eso más que suficiente. Si Cristo lo dijo, es así. Y cuando hablamos de es mejor dar que recibir, no solamente hablamos de dinero, ¿ok? Hablamos de otras muchas cosas. Hablamos de servicio, no sé, hablamos de trabajo, cualquier esfuerzo que sea útil para la obra de Dios. Es mejor estar en la posición de aportar algo que estar en la posición de recibir algo. Por supuesto, a veces recibimos, pero Dios quiere mejor que seamos dadores, ¿no? Y usted me dice, ¿qué nos ha dado Dios? Bueno, para que no batallemos con esto. Dios a la humanidad dio lo mejor que tenía. ¿Y qué fue lo mejor que tenía? Su gran regalo a la humanidad, casi nada. A su Hijo Jesucristo en la cruz muriendo para llevar los pecados nuestros y a través de su obra en la cruz usted y yo pudiéramos ser perdonados, salvados y tener vida eterna. ¿Qué más podemos demandarle a Dios? ¿Sí me entiende? Ahora, quiero usar este texto precisamente porque cuando hablamos de las obras, de la obra misionera, estamos hablando de apoyar, ¿cierto? Estamos hablando de dar. ¿Por qué? Porque usted y yo no vamos a ir a hacer obra misionera a otro país. Si alguien quiere ir, está bien, usted va a ser apoyado, pero alguien más está haciendo esa obra y necesita el apoyo de la iglesia, por supuesto, ¿ok? Así es que la única manera de que podamos apoyarlos, pues es de dar, ¿no? No hay otra manera, es darlo, ¿no? Sí, alguien se va a beneficiar,
La pregunta es, ¿y yo qué doy? ¿Cómo me beneficio? Vamos a ver eso. El que recibe, por supuesto, se va a beneficiar por lo que recibe, ya lo sabemos, ¿cierto? Pero el que da, ¿cómo se beneficia? Una pregunta, ¿usted cree que el que da también se beneficia? A ver, si le pregunto, ¿cómo se beneficia? A lo mejor no sepa cómo decirme, pero sí se beneficia, ¿ok? Por ejemplo, alguien me puede, no sé, medítalo. ¿Cómo se beneficia el que da? Yo ya sé que el que recibe, pues se beneficia, pues recibe dinero, se beneficia, si recibe algo, se beneficia, pero el que da, bueno, te voy a mencionar nada más uno, sin entrar en detalles, una forma en cómo te beneficias. Miren, cuando tú das para la obra misionera, que es una obra de Dios, simplemente la satisfacción, ¿no es un sentimiento agradable? La satisfacción de saber que pudiste aportar algo para que el Evangelio sea predicado y una persona escuche y pueda ser salvada, y por decirlo así, un alma pueda ser salvada de ir a condenación. El saber que tal vez mi aportación física sirvió para un asunto espiritual, así que no es algo importante. Tal vez aquí nadie te va a agradecer, ¿ok? Posiblemente ni te enteres, pero la Biblia sí dice que cuando llegues al cielo son tesoros que tú hiciste allá. Y créanme que Dios sí es buen recompensador. No pienses que lo que has hecho aquí en la tierra para la obra de Dios va a ser olvidado. Dios no olvida, ¿ok? Pero únicamente las cosas que tú hiciste para la obra de Dios. Ahora, no estés pensando que cuando llegues al cielo, Dios te va a reconocer porque aquí fuiste rico, porque aquí tuviste lo mejor. No, eso no vale allá, ¿ok? Pero a veces pensamos al revés, a veces queremos hacer cosas aquí sin compartir con nadie, pensando que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a decir, buen siervo fiel, ¿no? Cuán rico fuiste, lograste la victoria. No olvides, eso no existe, ¿ok? Lo único que vale en el cielo es lo que hiciste para la obra de Dios, es lo único que vale. Así hayas invertido lo más mínimo, realmente eso es lo que va a valer, ¿ok? No lo que hicimos aquí en la tierra. Entonces, sí necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, cuando tú escuchas a un predicador que te habla sobre invertir en la obra, que sea una predicación sana, no cierres tu corazón, no cierres tus oídos, más bien ponga atención porque te conviene, o dicho de esta manera, nos conviene. Dios quiere trabajar en el corazón de nosotros. Dios quiere que tengamos un carácter piadoso como Dios lo tiene. Dios está trabajando en el carácter de los hombres, ¿ok? Voy a hacer un breve, nunca hemos hecho esto, pero voy a hacer Jesús, no traes tantito. Voy a hacer un breve Jesús. Okay, vamos, un breve, porque un espacio, porque Jesús va a partir ahorita y quiero que oremos por Él, ¿no? No hemos hecho esto, pero vamos a hacer una breve oración porque el Señor ayude a Jesús, ¿no? ¿Qué le parece? Es la oración. Padre bendito, ayuda, te pedimos por Jesús que regresa, Señor, a su actividad, en este viaje que va a tener también de regreso, Señor, a su puesto. Te pedimos que tú le bendigas, que le ayudes, que le guardes, Señor, también que te encargues de Señor, de este asunto para con su pareja también en unos meses. Ponemos todo este asunto en tus manos. Gracias por el privilegio que tenemos de tenerle, de conocerle, de apoyarle también, Señor, de ser útiles en algo. Obra en sus corazones de ellos para que quieran agradarte a ti también en primer lugar. Llévale con bien, por favor, Señor, y confiamos que todo lo harás para gloria tuya. Damos gracias por Jesucristo. Amén. Jesús, buen viaje, Dios te bendiga. Bueno, nos salimos un poquito, pero Dios quiere que mostremos su carácter en este asunto de dar. Y es que el corazón de los santos está siendo enseñado. Los santos aquí somos nosotros, ¿okay? Los que hemos puesto la fe en Jesucristo. Así es que es un beneficio personal que Dios trabaje en nosotros y que nos enseñe a través de la práctica. No solamente Dios quiere que sepamos que es bueno dar, Dios quiere que lo llevemos a la práctica. ¿Qué caso tendría que usted y yo aprobáramos que es más bienaventurado dar, pero que después en la práctica no lo llevemos a cabo? ¿Qué beneficio tendría eso, verdad? O sea, ya lo sabemos, ahora Dios quiere que lo practiquemos, porque en la práctica es donde se sienta. ¿Se han dado cuenta? No, sí, hermanos, que es mejor dar que recibir, ¿no? Pero en la práctica
es donde realmente se evidencia si tenemos fe en Dios, ¿no? Los beneficios para el que da. No voy a hablar de los beneficios para el que recibe, ya lo sabemos, ¿no? El que recibe va a poder ser usado por Dios en la predicación del Evangelio donde quiera que se encuentre. Las personas que escuchen el Evangelio van a ser beneficiadas. Pero estoy hablando del que da, del que apoya a la obra misionera. ¿Cómo se beneficia? Voy a mencionar 8 cosas así bien rápidas, ¿ok? Número 1, beneficios para el que da en el área que sea. En este caso estamos hablando de la obra misionera. Número 1, esto Pablo, voy a usar la carta a los Corintios. Recuerden, Pablo enseñó que es mejor dar que recibir cuando él iba rumbo a Jerusalén. Y cuando Pablo iba a llegar a Jerusalén, se iba a dar cuenta de la gran necesidad que había allá. Y Pablo pidió ayuda a las iglesias de Macedonia y a la iglesia de Corinto. Y ahí es donde le recuerda nuevamente, ya en la práctica, el beneficio de dar. Aquí fue teórico a los efesios, pero con los corintios de Macedonia fue práctico. Entonces, los beneficios para el que da. Número 1, el que aprende a dar está permitiendo que la gracia de Dios obre en él. O sea, el que practica el dar, y yo no sé si usted dando, si usted esté dando, yo no sé, la verdad, no se preocupe, yo no me dedico a eso, pero usted lo sabrá. Si usted está poniendo por obra el dar, usted está permitiendo que la gracia de Dios obre en usted. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios, es el poder de Dios que no merecíamos, pero que Dios nos lo dio y a través del cual nosotros, si tenemos fe, podemos hacer lo que Dios dice que hagamos. Sí se puede, ¿ok? Porque si hemos comenzado a confiar en Dios, necesitamos seguir confiando en Dios, ¿cierto? Si has confiado en que Dios te dio salvación y vida eterna por su evangelio, pues debes confiar en que si Dios te dice que des y que te vas a beneficiar, tienes que creerle, ¿ok? Tienes que creerle, y cuando lo comienzas a practicar, estás permitiendo que la gracia de Dios obre en ti más y más, ¿ok? Y va a llegar un día en el que dar no te va a costar. ¿Se dan cuenta? No sé, yo lo he dicho muchas veces. Si a mí algo en lo que batallé muchísimo fue como es en las cosas de comenzar a dar, y no es que esté diciendo que yo soy un perfecto dador, por supuesto que no. Todavía tengo esta lucha, ¿ok? Pero sí sé que Dios te ayuda a avanzar poco a poco, ¿ok? Entonces, cuando alguien comienza a dar, se hace manifiesto que la bondad de Dios, que el amor de Dios que no merecemos, se empieza a hacer evidente y más evidente en el corazón del creyente. Si el dador está dispuesto a dar, demuestra, ¿ok? Y esto es importante porque la iglesia debe ser conocida como dadora. Si el dador está dispuesto a dar, demuestra que verdaderamente conoce lo que es el favor de Dios no merecido, lo que se evidencia que entiende lo que es el amor de Dios. Recuerda que Dios nos dio sin que lo mereciéramos, ¿cierto? Ahora Dios quiere que comencemos a dar, aunque muchas veces sabemos que el que va a recibir no lo merece. ¿Sí me entienden? Y ese es un obstáculo. A veces yo sé que no queremos dar porque decimos, yo cómo sé que el que va a recibir lo merece. No te preocupes, ¿ok? Cuando Dios te dio, tú tampoco lo merecías. De hecho, hoy mismo no lo merecemos por Cristo o en Cristo. Así es que cuando se trata de dar, no pienses, o si alguien, porque a veces es natural, a veces quieres dar y se acerca alguien y que te dice, vas a dar, y tú sí, pero te has puesto a pensar que a lo mejor no lo merece aquel, y tú dices, bueno, sí, no había pensado así, y de repente querías dar, y alguien te convenció que no des, porque según él, no estamos seguros si el que va a recibir lo merece. Entonces piénsalo, ¿ok? ¿Mereces lo que tienes ahora? Pero Dios te lo da como quiera. ¿Sí me entiende? Entonces, el que da permite que la gracia de Dios obre en él. Vaya conmigo a segunda carta a los Corintios capítulo 8 en el verso 1, por favor. Vamos todos juntos ahí. Segunda carta a los Corintios capítulo 8 en el verso 1. Pablo dejó bien claro esto aquí, porque estaba tratándose del asunto de dar. Segunda carta a los Corintios capítulo 8 en el verso 1, ¿lo tiene? Un texto que tal vez va a recordar, que lo mencionamos cada año. Aquí se menciona
Una iglesia que realmente había permitido que la gracia de Dios obrara en ellos, que se estaban dejando llevar por Dios, ¿ok? Dice así, o sea, gente que estaba agradecida con Dios. La segunda pregunta, ¿estás agradecido con Dios? ¿Reconoces que todo lo que tienes es de Dios? Pues sé agradecido. ¿Cómo puedes ser agradecido? Sé un canal de Dios para dar a los demás también, ¿ok? Dice así el verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y dice ahí en el verso 1, ¿no? Sí, esta es la gracia de Dios a estas iglesias. Estas iglesias habían recibido el favor de Dios, como la salvación y todo lo demás, ¿ok? Vivían gozosos aunque eran pobres, vivían alegres aunque estaban siendo perseguidos. Pero como entendían la gracia de Dios, estaban agradecidos. Cuando Dios les pidió ayuda desde Jerusalén, ¿saben qué hicieron estos hermanos? No se negaron, ¿ok? Y estuvieron dispuestos a dar. Entonces, segunda cosa que los beneficios para el dador. No sé, yo me imagino a la iglesia a las iglesias de Macedonia, ¿no? Entre ellas estaban también los filipenses, eran varias iglesias. Yo me las imagino, ¿no? Que no sé, qué testimonio habrán tenido, ¿no? Imagínense, Pablo las alabó en este sentido. Qué testimonio, ¿no? De iglesias pobres, perseguidas, pero que no tenían ningún problema en dar. O sea, no sé, el testimonio, no sé, la perspectiva de Dios para ellos. De hecho, usted ha pasado por ciertos lugares donde dice iglesia Macedonia, ¿no? O sea, a veces que las iglesias se ponen ese nombre de iglesia Macedonia, como queriendo decir, queremos ser como esta iglesia, ¿no? Y yo me pregunto, si entramos a esa iglesia, ¿los conoceremos como dadores? Porque esta es una característica de la iglesia de las iglesias de Macedonia, que la gracia de Dios en ella los hizo buenos dadores. ¿Sí me entienden? Bueno, así deberíamos ser los creyentes, dice el apóstol Pablo. Segunda cosa, cuando un creyente aprende que es mejor dar que recibir, y lo está haciendo, permite que Dios lo ayude a ser rico en generosidad. Y aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cuán generosos somos? A veces conocemos personas, miren, tristemente a veces los inconversos son conocidos por más generosos que los creyentes. Eso es terrible, ¿ok? Un creyente debería ser conocido por más generoso que un no creyente. ¿Sí estamos? Y yo no estoy aquí para ver quién es más generoso que los demás, ¿no? Eso usted lo sabrá y Dios lo sabe. Lo que sí sé es que los creyentes, según la Biblia, deberían ser no solo generosos. Dice la Biblia que deberíamos ser ricos en generosidad. O sea, alguien rico en generosidad es aquel que no tiene problemas con la disposición a dar. Tengas o no tengas. La iglesia de Macedonia dice que no tenía nada, pero no sé cómo le hicieron, dice que sacaron fuerzas de donde no las tenían para dar, ¿no? Es decir, un rico en generosidad es aquel que tal vez no tenga dinero, pero tiene la voluntad de trabajar, ¿sí o no? Es alguien que tal vez no tenga la fuerza para trabajar, pero tiene palabras para animar a que los demás trabajen. O sea, siempre hay algo que dar. ¿Te has dado cuenta? O sea, nadie podría, y realmente Dios nunca te pide lo que no tienes, ¿ok? Dios siempre te pide en base a lo que Él te da. Dios nunca te pide de lo que no, eso lo hacen los predicadores de la prosperidad. Eso sí te quita lo que no tienes, ¿no? Pero Dios no hace eso, ¿ok? Dios siempre te pide en base a lo que Él mismo te da. ¿Sí me entiendes? Y siempre Dios te ha dado algo. Entonces Dios quiere que seamos ricos en generosidad, pero esto se aprende y se comienza a practicar a través del dar. ¿A cuánto de nosotros se nos da ser generosos así como algo natural? ¿Verdad que no? O sea, no se nos da ser generosos por naturaleza, ¿ok? No sé, casi nunca conocemos a alguien que cuando decimos, ¿quién quiera dar? Que diga, no, yo por naturaleza doy, ¿no? A mí ni tienen que preguntarme, ¿ok? Porque yo me desbordo en generosidad. El hombre no es conocido así, ¿ok? El corazón del hombre no es conocido así, pero Dios quiere que seamos conocidos así, ¿ok? Dar para la necesidad del que no tiene es algo bueno según la Escritura. El que se dice
ser generoso debe ser sincero y llevar a cabo esta acción con fidelidad. Ser rico es hacerlo de una manera constante, no de vez en cuando. Alguien que lo hace solamente cuando conviene, no se puede decir que es generoso, ¿ok? Lo hace por otras razones, pero alguien que es rico en generosidad lo hace siempre, ¿ok? Siempre tiene una forma de ser generoso. El creyente debe llegar al punto de ser rico en esta virtud, que es el dar, el ser generoso. ¿Cuántos nos desbordamos por dar más que por recibir? A ver, ¿cuántos nos desbordamos más por dar que recibir? De hecho, esto lo vemos hasta en la oración, y no es un desánimo para la oración, ¿ok? Siga pidiendo a Dios porque lo necesitamos, yo sé, pero en la oración podemos ver, ¿no?, que siempre nos reunimos siempre para pedir: Señor, necesito que me des, ¿no? Y muchas veces lo he dicho, ¿verdad? Casi nunca tenemos un servicio de oración en que la digamos: hoy no venimos, pastor, hoy no venimos a pedir, ¿ok? Hoy venimos a dar. Casi nunca hacemos eso, ¿verdad? Bueno, hoy venimos a dar, ¿no? Pero necesitamos aprender. El creyente debe aprender a ser rico, lleno en la capacidad de dar. Vaya conmigo a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, en el verso 2 al 5, por favor. Segunda carta a los Corintios, manténgase ahí, vamos a usar esta carta, porque ahí Pablo está llamando a las iglesias a dar, al mismo tiempo que les explica el beneficio de dar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 2 al 5, ¿lo tienen? Amén. Y no te preocupes que hoy no vamos a pedir nada, ¿ok? Es una enseñanza para el futuro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 2, ¿lo tienen? Dice así, hablando de la iglesia muy fiel, dice, la que sabía dar, dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, escuchen lo que dice enseguida, abundaron en riquezas. Abundaron, ¿cómo dice? En riquezas. ¿Pero en riquezas de qué? De generosidad, ¿no? O sea, la riqueza de esta iglesia no era que tenían recursos, no era de que estaban bien. Su riqueza consistía, desde la perspectiva de Dios, en que siempre querían dar. Ah, qué bonita riqueza, cómo es Dios, ¿no? La perspectiva de Dios es muy diferente. La riqueza la riqueza que dice Dios que para él valía aquí era la disposición a dar. Es una buena riqueza. Es un asunto espiritual, ¿ok? Dios dice: los ricos, para mí, dice Dios, los ricos son los que son generosos. Hablando de creyentes, ¿ok? Y debemos llegar a ese punto, ¿no? De ser ricos en generosidad. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Bueno, me quedé vamos al segunda carta a los Corintios, capítulo 9, del verso 5, por favor. ¿Lo tienen? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 5. Ahora, aquí se va a hablar de una iglesia que no estaba siendo rica en generosidad todavía. Que esta era la iglesia que sí era rica físicamente. Dice, pero no era rica en dar todavía. Era rica en otras cosas, pero le faltaba esa virtud. Oye, eso de dar es una virtud, ¿eh? Dice el verso 5. Dice, por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, o sea, a los corintios ahora, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. O sea, ya la habían prometido, pero no la habían dado, ¿no? Dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, los de Macedonia eran ricos porque Pablo dice que a los de Macedonia llegó un punto en que les dijo: ya no más, ustedes son pobres. Pero dice que ellos le rogaban a Pablo que les permitiera darle, porque eran ricos en generosidad. La iglesia de Corintios era al revés. Si eran cristianos, si tenían recursos económicos, porque era una ciudad, era un lugar eran ricos ahí. Pero habían prometido dar una ayuda a Pablo por la misma situación, pero no lo habían llevado a cabo, ¿ok? O sea que ellos sí necesitaban todavía este asunto. Siendo cristianos, necesitaban aprender a ser ricos en generosidad. No solamente a decirlo,
sino a practicarlo, ¿ok? Así que acuérdense, ser generoso es una virtud. Dios te llama rico en generosidad si lo estamos practicando. Entonces, número 1, mencioné, cuando damos, permitimos que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Somos conocidos como generosos, ¿no? Pero también el que da aprende a ser rico en generosidad. Y número 3, cuando damos, según la Escritura, somos más bendecidos por Dios para seguir dando. Aclaro eso. Cuando aprendemos a dar, según la Biblia, somos más bendecidos por Dios, pero para que sigamos dando, ¿no? La idea es esa. Dios no nos da meramente para que acumulemos. A veces estamos mal aquí. A ver, nuestra naturaleza tiene la tendencia a que si tengo es para acumular. Dios dice, no, yo quiero darte para que des. Eso es un canal, ¿no? Entonces, la idea es esto, que mientras más aprendamos a dar, más Dios nos va a dar, ¿no? Y es una realidad, ¿saben? Tal vez hoy estés preguntándote, ¿por qué Dios no me bendice en la familia? Te hago una pregunta, ¿estás siendo de canal de bendición para Dios? No, pues entonces ¿cómo quieres que Dios te dé? A veces olvidamos eso, ¿cierto? ¿Por qué mi economía siempre está mal? A lo mejor pregúntate, ¿estás siendo de canal en cuanto a tu economía? No sé, a veces te preguntas, ¿por qué esto y por qué aquello? No sé, mira, te hago una pregunta, ¿estás dejando que Dios, así como recibo de Dios, también lo das? O más bien, así como recibes, lo acumulas. Y tal vez ese es el problema. Porque recuerda que Dios no da para que acumules. Eso hace la naturaleza humana. Dios siempre ha querido darte para que tú lo distribuyas. Eso es lo que vemos en la naturaleza, ¿ok? Ese es el amor de Dios, ¿no? La famosa frase de la mano abierta, ¿cierto? No la frase de la mano cerrada. No digo que es la frase que es la mano abierta y la mano cerrada. Bueno, la mano cerrada es cuando recibes y la cierras para retener, ¿no? Pero si la cierras, Dios no te da más, ¿no? La mano abierta consiste, es una metáfora, ¿no? De que si Dios te da, es para que tomes, pero también para que tomen los demás, ¿no? Y ese es Dios el que te da para que tomen los demás también, no para que retengamos. Eso se llama egoísmo, ¿ok? Cuando solamente recibimos y ya no damos. Ahora, ¿es fácil? Por supuesto que no es fácil. Todos tenemos esa lucha, pero es una enseñanza, ¿ok? Espero que te sirva. Significa que el creyente debe practicar en abundancia la bondad inmerecida de Dios. Recibimos de gracia, hay que dar de gracia. No solo debemos aprender a dar como Cristo se dio por nosotros, no solo debemos aprender a dar como Cristo se dio por nosotros, que no lo merecíamos, sino que debemos también dar en abundancia, ¿ok? Una cosa es ser forzado a dar y otra cosa es dar de vez en cuando, y otra cosa es tener disposición a dar. Sí, a veces somos conocidos por dar de vez en cuando, pero otra cosa es estar siempre dispuesto a dar, ¿no? Segunda carta a los Corintios capítulo 8, vamos por favor. Segunda carta a los Corintios capítulo 8 en el verso 3. Segunda carta a los Corintios 8, 3 enseña sobre esto. Tener esa disposición a dar, entendiendo que Dios nos dio sin que lo mereciéramos para que demos nosotros, aunque pensemos que los demás no lo merecen, ¿no? Dice el verso 3, segunda carta a los Corintios 8, ¿usted lo tiene? Dice Pablo, pues doy testimonio, o sea, ahora habla de la iglesia que sí da, ¿okay? Aquella que es rica en la generosidad. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado, pero la añaden, ¿ok? Conforme a sus fuerzas, y añade todavía, y aún más allá de sus fuerzas, dice, ¿no? Y aún en el verso 7, lean conmigo en el verso 7, dice, por tanto, dice, como en todo abundáis en fe. Ahora se dirige a los corintios que no estaban dando, pero que querían dar, pero que no habían llegado al punto de dar. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe. O sea, los corintios eran ricos en fe, en palabras, sí, ellos eran bien estudiosos, ¿no? En ciencia, conocimiento de Dios, también eran buenos, ¿no? En toda solicitud y en vuestro amor también, dice, para con nosotros. Una cosa les falta, aquí añade al final, ¿no? Dice, abundar también en esta gracia. O sea, los corintios eran una iglesia que tenía muchas virtudes,
¿ok? Para con la iglesia. Pero aquí dice Pablo, para con nosotros nos falta una cosa nada más. ¿Y qué es eso? Dar. ¿Sí me entienden? Sí, tal vez hay muchas cosas las que tú eres conocido por ser un hombre virtuoso, pero te pregunto, en la cuestión de dar, ¿cómo estamos? ¿No? Pensemos, ¿no? Entonces, número 4, el dar también, o el que da, o el dar, es una oportunidad de probar nuestro amor para con Dios, o el amor que recibimos de Dios y que debemos mostrar también con los demás. Sí, a ver, ¿a quién le gusta ser comparado? Las comparaciones son a mí no me gusta que me comparen, ¿eh? De hecho, a veces, si mi esposa me compara, no sé, hey, estuve viendo y te comparé con y no me gusta que me comparen, ¿no? Hay cosas que no nos gustan. No, yo digo que mi esposa lo hizo, que digo que si lo hiciera, ¿ok? No me gustaría. Las comparaciones no nos gustan, ¿cierto? Pero miren, aquí hay una buena comparación. Pablo hizo una comparación, ¿eh? Miren, Pablo comparó a los corintios, a la iglesia de Corintios, la comparó con la iglesia de Macedonia. Y les dijo, estoy probando, a ver si realmente ustedes dicen que aman, que son creyentes, Macedonia también. Solamente que las iglesias de Macedonia ya lo demostraron. Y ustedes todavía no. Pero tienen la oportunidad de demostrarlo, ¿ok? Entonces Pablo como que les pica la cresta, ¿no? Prueben su amor por Cristo. Ustedes, corintios, que dicen que aman al Señor y que dicen que es mejor dar que recibir, ¿sí me entienden? Y que dicen que la gracia de Dios en nosotros debe llevarnos a darnos así como Cristo se dio, porque conocen la Biblia, porque conocían la Biblia, porque abundan en amor. Pruébenlo. Es una prueba, esta es una buena prueba, ¿ok? Y yo les diría a ustedes también, ¿verdad? Con todo respeto, con el amor del Señor, porque nos conviene. Usted que dice que es mejor dar que recibir, yo también lo digo, porque la Biblia lo dice. Usted y yo que decimos que hemos recibido el amor de Cristo y que debemos ser un canal de bendición, ¿sabe qué nos falta? No digo que no lo estemos haciendo, ¿ok? Pero para que no lo olvidemos, pues si ya lo está haciendo, para que no lo olvide, probarlo. Hay que probarlo, no solamente decirlo, ¿no? Dice ahí ser probado, para ser probado es bueno, ¿ok? Es bueno para demostrar que realmente somos sinceros. Ser comparado es bueno para saber en qué nivel estamos. Dios es el que nos prueba, que no los hombres, es una prueba de Dios. Cristo es el modelo perfecto para ser comparado, no otros hombres tal vez, ¿ok? Porque somos comparados con Cristo en realidad. El objetivo es aprender a dar como Cristo da. El objetivo es amar como Cristo ama. El objetivo es sacrificar aún como Cristo se sacrificó. Entonces dice allá en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 8-9, ahí se encuentra esto que Pablo dijo, que los iba a probar, ¿no? Para que vean que no estaba mintiendo, ¿no? O sea, hay pruebas que son buenas, hay pruebas que son malas, ¿ok? Pero hay pruebas que sí son buenas. Bueno, ¿qué prueba es mala? Bueno, si te comparan cómo vistes, pues no, la parte es muy buena, ¿ok? Pero si te comparan en cómo está tu fidelidad, no sé, tu generosidad, nos hace que estemos al tanto, ¿no? Dice así en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, en el verso 8 al 9, lo tiene, verso 8 dice así, dice Pablo, no hablo como quien manda, o sea, Pablo tiene cuidado cómo les habla, ¿okay? Con respeto, no hablo como quien manda, dice, sino para poner a prueba, dice, por medio de la diligencia de otros, o sea, quiero probarlo porque otros ya están haciendo, o sea, los de Macedonia, dice, para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego le va a poner como ejemplo a Cristo. Ya les puso la de Macedonia, pero también a Cristo, para que no se sientan así muy presionados, ¿no? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta es una prueba, ¿ok? Cristo, dice la Biblia, se hizo pobre por amor a nosotros, para que usted y yo fuéramos ricos, ¿no? Y antes que empiece a divagar, ¿en qué sentido se hizo pobre Cristo?
Bueno, en el sentido de que dejó su trono de gloria para morir en la cruz, ¿ok? Y llevar el pecado nuestro. ¿Y en qué sentido usted y yo somos ricos? En el sentido de que tenemos la salvación y la gracia de Dios para hacer bendición a los demás, así como Cristo fue bendición para nosotros, ¿ok? Entonces, sí, es bueno que ser probados también, ¿ok? Y créanme, yo no los voy a probar a ustedes, pero Dios sí te va a probar, ¿ok? Algún día usted y yo estaremos cara a cara frente al Señor Jesucristo en un juicio, ¿sí? No juicio de condenación, en un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Y en ese juicio, Cristo de alguna manera nos va a dejar saber las cosas que pudimos haber hecho, que debimos haber hecho, pero que usted y yo no hicimos, ¿no? Pero que otros creyentes sí hicieron. Así es que no hay excusa, ¿cierto? Porque sí se puede, en Cristo sí se puede. Ahora, número 5. El querer dar o el dar es algo que nos conviene. Sí, si tú estás pensando que no conviene, sí te conviene dar. A mí me conviene dar. La Biblia dice que nos conviene dar. Es increíble, ¿no? Si tú no lo sabías, sí. La Biblia dice que te conviene dar. Estoy hablando de la obra de Dios, ¿ok? Estoy hablando de aportación para la predicación del Evangelio, a través de misiones o a través del lugar que sea. De hecho, cuando tú aportas a la iglesia local para que se siga sosteniendo, es una buena obra, ¿ok? Porque se sigue compartiendo el Evangelio con usted mismo, con tus hijos, ¿ok? Nos certificamos con la palabra. Así es que es una buena obra. Y es algo que nos conviene porque Dios lo ordenó. Y tenemos que obedecerle. Nos conviene porque Cristo es nuestro Señor y somos sus siervos. Nos conviene porque alguien más se beneficia con la salvación. Y la Biblia también lo dice, ¿ok? Que es conveniente. Segunda carta a los Corintios capítulo 8, en el verso 10 al 11, vamos a leer. Segunda carta a los Corintios capítulo 8, verso 10. ¿Lo tienen? O sea, que esto va dirigido a los corintios porque no lo estaban haciendo aunque lo habían prometido. Los de la iglesia de Macedonia ya lo estaban haciendo, ¿ok? Entonces, dice así, verso 10, leamos, dice, y verso 10 al 11, dice así, y en esto doy mi consejo, dice el apóstol Pablo, porque esto es conveniente, porque esto os conviene. Recuerden que el asunto es aquí de dar, ¿ok? La ofrenda que habían prometido. Y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros, o sea, a los corintios, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, dice, sino también a quererlo desde el año pasado, dice. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Sí me entiende? La iglesia de Corintios quiso hacerlo cuando Pablo les pidió la ofrenda, tuvieron la disposición para hacerlo, solamente les faltaba una cosa, llevarlo a la práctica, ¿ok? Y Pablo les dijo, para animarlos, les dijo, es que esto les conviene a ustedes, ¿ok? Ustedes les conviene, y después vamos a ver también por qué les conviene. Y aún Pablo le está diciendo ahí en el verso 11, conforme a lo que tengáis. Y Dios es misericordioso, que como les dije al principio, Dios nunca te pide algo que no tengas, ni nunca te pide para dejarte pobre, ¿ok? Y cuando Dios te pide, te da en realidad, ¿ok? Porque Dios es así. ¿Qué caso tendría que Dios te pidiera para bendecir a otro y que tú te quedes en la pobreza? Dios no hace eso, ¿ok? Entonces, simplemente hay que creerle a Dios, ¿ok? Entonces Pablo le dijo que sí les convenía. Y no vas a entrar en detalles. No, si tú me preguntas, dígame qué me conviene. Créele al Señor que te conviene. Créele que después lo vas a experimentar, pero te conviene, ¿ok? Lo que no te conviene es escuchar y después no hacer nada. Eso no te conviene, ¿ok? Ahora, si tú piensas que eso te conviene, cada uno va a sufrir las consecuencias después, ¿ok? Cuando no mires la bendición de Dios en cualquier área de tu vida, te vas a dar cuenta que no conviene cerrar los oídos al Señor cuando te dice, sé como yo soy, sé un hombre piadoso, sé un hombre generoso,
sea un hombre dador en la obra. Es conveniente, nos conviene servir al mundo pecador con la predicación del Evangelio, porque Cristo así lo estableció. Solo Dios nos concede las cosas que necesitamos y nos ayuda, y en esto podemos decir que nos conviene, ¿ok? Número 6. El dar nos hace ser confiables ante los ojos de los demás. Es mejor dar que recibir. Y cuando aprendemos a dar, la Biblia dice también que desde la perspectiva de Dios, somos más confiables. Pero también ante los demás somos más confiables. Miren, parte de tu testimonio es que seas conocido como un dador. Cuando la iglesia te conoce como alguien que es generoso en dar, eres bien confiable, ¿ok? Uno es confiable y eso es bueno que seamos conocidos por ser confiables. El verdadero creyente que ha experimentado la gracia de Dios debe ser alguien confiable. Si practicamos el dar, somos tenidos como creyentes confiables, en los que verdaderamente el amor de Dios se ha derramado, y por eso tenemos esta buena disposición. Tito, que era un apoyo para Pablo envió a Tito a la iglesia de Corintios a recoger esa ofrenda. Pero Tito dice que Pablo no va a decir que Tito iba gozoso y animado, porque Tito estaba seguro que los creyentes de Corintio eran confiables y que sí iban a participar. Pero imagínense que Tito hubiera llegado allá a recoger la ofrenda y que no hubiera encontrado el apoyo. ¿Saben qué había dicho Tito después? Estos, mis hermanos, no son confiables. Dicen que sí, pero en realidad no. Eso es algo terrible, ¿ok? Dice, leamos ahí en 2 Corintios 8, 22, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, en el verso 22. La importancia de ser confiables. Y una forma de ser confiables es a través de ser un dador generoso en la cuestión de dar. Dice entonces, leemos el verso 22, dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia, dice, hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Este era Tito. Dice, y ahora mucho más diligente. O sea, Tito estaba dispuesto a ir, dice, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, dice, ven que era Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo quería gloriarse. Pablo quería decir, no hay iglesias más confiables que la iglesia de los Corintios. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando pedí ayuda a ellos, nos la concedieron. Porque Tito también confió en ellos y iba gozoso para poder comprobar que realmente iban a dar. Ese es todo el contexto, ¿ok? Imagínense, ¿no? Los creyentes deben ser conocidos así. Esto de dar es importante, ¿ok? Es un asunto espiritual, no solamente es voy a dar lo que me pidieron. No, este es un asunto espiritual también, ¿ok? Donde Dios está trabajando en el creyente. Estoy terminando. Número 7, la última. Número 7. Número 8 también. Número 7, faltaban 2, miren, rápido. El dar nos ayuda a crecer en toda buena obra según la Escritura. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2. Porque somos hechura suya, somos creyentes, creados en Cristo Jesús. Qué bonito se oye, ¿verdad? Fui creado en Cristo Jesús para buena obra. Y luego cuando tenemos oportunidad de una buena obra, no la queremos hacer, ¿no? Y termina solamente en palabras. Bueno, aquí hay una oportunidad, ¿ok? El dar es una oportunidad para crecer o participar en las buenas obras. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en el verso 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en el verso 8. Dice así: y poderoso el Dios, dice. Recuerden que todo esto del dar depende del poder de Dios. Es una gracia de Dios que necesitamos permitir. Es el poder de Dios, como dijo Pablo a Timoteo, ¿ok? Porque no nos dio Dios un poder porque no tenemos espíritu de cobardía, sino de
de poder, ¿okay? Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, pero hay que dejarnos, ¿ok? Toda gracia. ¿En qué sentido? Para dar, por supuesto. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, y añade, abundéis para toda buena obra. ¿Y aquí cuál era la buena obra? Pues dar, ¿no? Ese es el contexto, para toda buena obra, ¿no? Entonces aquí hay una oportunidad de que tú seas parte de la buena obra en la disposición a dar. Y última, número 8. El dar nos hace ser ricos también en frutos de justicia. La Biblia dice que el creyente debe ser rico en toda justicia, en toda buena obra y en toda justicia. Se habla en todo carácter que se parezca al carácter de Cristo. En la Biblia Cristo es un hombre justo. ¿Y qué es un hombre justo? Un hombre perfecto, ¿okay? Un hombre recto, correcto delante de Dios. Y cuando el hombre comienza a ser generoso en la cuestión de dar, también es conocido como alguien que tiene frutos de justicia, porque Cristo es el que es perfecto en dar y Él quiere que seamos como Él. El dar nos ayuda a crecer en virtudes de rectitud. Un creyente que está dispuesto a dar es un creyente que está siendo formado en su carácter. Un creyente que tiene disposición a dar es alguien que cada vez se parece más a Cristo, quien fue rico en el acto de darse por los demás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en el verso 15, así cierra Pablo todo esto que estuvo haciendo, recolectando esta ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en el verso 15, ¿lo tienen? Por favor, lean conmigo. Dice ahí en el verso 15, gracias a Dios, dice, por su don inefable, ¿no? O sea, Pablo les terminó diciendo a los que le están pidiendo el apoyo, le está diciendo que todo esto es posible gracias primeramente al regalo que Dios nos dio. ¿Qué es el don inefable de Dios? Pues habla del regalo más grande que Dios dio a la humanidad, ¿no? ¿Cuál es su regalo más grande? Jesucristo, ¿ok? Jesucristo para morir en la cruz, para que los hombres pecadores pudieran ser salvos. Este es el gran regalo de Dios a la humanidad. Gracias a Dios por su regalo que no puede describirse. Significa, el regalo de Dios fue su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para dar su vida en rescate por nosotros. Este es el don supremo. El Padre dio al Hijo para nosotros, y el Hijo dio su vida por nosotros, y Cristo quiere que nosotros también seamos generosos como Él. Hicieron una pregunta: ¿acaso nos va a ser muy difícil compartir lo material cuando hemos recibido lo espiritual? Le hago una pregunta: ¿se nos va a hacer imposible compartir lo físico cuando hemos recibido lo espiritual? Piénselo. Ojalá que usted, una vez que termine este mes, yo lo invito, ¿okay? Que usted quiera seguir participando en la obra misionera. Es algo que podemos hacer únicamente mientras estamos aquí en la tierra, ¿okay? La única manera que la iglesia local de Benson pueda seguir participando en la obra misionera es que usted permita que Dios obre en su vida, y que usted también quiera ser un canal de bendición, porque esta obra a final de cuentas se sostiene con la aportación económica de la iglesia, pero que no sea de mala gana, que no sea a la fuerza, que sea porque realmente tú entiendes que el amor de Dios está en ti y tú quieres parecerte más a tu Creador. Que Dios nos ayude a hacerlo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esto. Ore al Señor si usted tiene dudas, no sé, prejuicios, si siente que no puede, clame al Señor que le ayude, pero haga algo al respecto, porque algún día ya no habrá más oportunidad. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas cosas que nuestra carne no sabe y no quisiera. Pero Señor, porque estas cosas tienen que ver con el nuevo nacimiento, con el nuevo comienzo, con nuestra nueva vida en Cristo. Padre, enséñanos, ayúdanos, capacítanos, llévanos, dirígenos. Pero Padre, por favor, no nos dejes que nuestra naturaleza carnal nos impida, Señor, dar frutos de justicia, participar en toda buena obra, ser ricos en generosidad. Padre, ayúdanos, porque sabemos que, Señor, estas son las cosas que valen para ti, son las cosas que tú les das valor, y queremos, Señor, ser hallados así para gloria tuya. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Casi terminamos. Creo que estamos todos invitados para quedarnos el día de hoy.
¿Sí es cierto? ¿Sí estamos? Sí, Sí.